y gigantismo, y las hipofunciones con la parte de enanismo. O sea, bueno, no sé qué ha pasado, pero se lee y se escucha, ¿no? Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Está bien, entonces. Continuamos entonces, ¿ya? Vamos a llevar ahora el sistema hipotálamo neurohipofisiario, llamada también hipófisis posterior, ¿no? Habíamos ya visto anteriormente en un poco de anatomía, embriología, etcétera, que las neurohipófisis y sus áreas hipotalámicas eran un continuo de tejido neuronal, ¿no? O sea, la neurohipófisis era la zona donde se liberaban las neurohormonas, ¿no? Las dos neurohormonas, la oxitocina y la hormona antidiurética denominada también vasopresina, ¿no? A través de los núcleos supraóptico y paraventricular presentes en el hipotálamo, ¿no? La antidiurética, como su nombre indica, pues la conservación del agua corporal, mientras que la oxitocina, ¿no? Tiene sus funciones durante la lactancia, ¿no? El alumbramiento, lactancia, contracción muscular uterina, contracción de las miofibrilas para la eyección de la leche en el alvéolo mamario, y también se ha dicho que estaba involucrada en el momento del orgasmo. Aquí tenemos nuevamente un esquema, ¿no? Donde está en el hipotálamo los núcleos supraóptico y paraventricular, ¿no? Los cuales mediante estímulos secretan sus dos hormonas, que serían la oxitocina y la hormona antidiurética, ¿no? Entonces estas dos hormonas tienen sus acciones en el útero, en la mama, y la antidiurética exclusivamente en el riñón. Bueno, la oxitocina, ¿no? Entonces, durante o en el momento del parto, aumenta la contractibilidad uterina y su contracción estimula la contracción de las células mioepiteliales en los alvéolos mamarios para la eyección de la leche, y también a nivel del tubo gastrointestinal, ¿no? El peristaltismo intestinal. Y la hormona antidiurética, o llamada también vasopresina, la regulación del agua corporal, ¿no? A través de tres factores: la misma hormona, o sea, la ADH, ¿no? El riñón y la sensación de sed, ¿no? Ahí vamos a ver que la sensación de sed va a ser importante para el equilibrio de la hormona. El nombre de vasopresina, pues antes se la conocía más con ese nombre porque se indicaba que tenía efectos expresores importantes, ¿no? Sin embargo, en el adulto normal, en el adulto sano, pues la regulación es mínima o casi nula, ¿no? Interviene más en la regulación del agua, por eso su nombre de antidiurética. En sí, para la regulación de esta hormona, hemos indicado que habían otros factores aparte de la misma hormona, ¿no? En este caso sería la presión osmótica efectiva del plasma, la que haría la regulación, sería la parte más importante para la regulación hormonal, ¿no? Esto a través de los osmoreceptores procedentes o productoras de ADH, ¿no? El osmoreceptor funciona como un nivel de equilibrio, ¿no? Un set point que decimos, que no libera ADH, y por encima de este set point la liberación es linealmente dependiente de la presión osmótica, ¿no? Cambios en la presión osmótica van a regular la secreción de la hormona antidiurética, ¿no? O sea, cambios mínimos, decimos,
como el 1%, son capaces de provocar la liberación de la hormona antidiurética, ¿no? Y esta cantidad suficiente para alterar también, repitiendo la cantidad y la concentración de la orina excretada, ¿no? Entonces decimos que la presión osmótica es el principal regulador de la secreción de la hormona antidiurética, ADH, ¿no? Generalmente estos osmorreguladores presentes en los tejidos no reaccionan ante diversos solutos, entre los cuales el sodio y los aniones, ¿no? Son los reguladores más importantes de la secreción de ADH. Bueno, y la bomba de sodio, bomba de potasio, etcétera, un incremento del sodio plasmático, salida del agua del osmoreceptor, que es atraída por la presión osmótica externa. Esta pérdida de volumen da una descarga, ¿no? O sea, la señal activando las neuronas secretoras de la hormona antidiurética en el núcleo supraóptico o paraventricular. Ahora también esta secreción de la hormona antidiurética está regulada por cambios, ¿no? A nivel del volumen sanguíneo, el volumen intra y extracelular, la presión arterial, trastornos a través de los receptores de volumen, o sea, sobre todo a nivel de la aurícula derecha, ¿no? O grandes vasos como la aorta, ¿no? Ustedes conocen, ¿no? Un compuesto que actualmente se utiliza también para diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Es secretado por la aurícula derecha, es el péptido natriurético auricular, ¿no? Que se interviene en la regulación también del agua. Entonces, estos reguladores también van a estar presentes para la liberación de la hormona antidiurética. Pero volvemos a recalcar que lo más importante serían los cambios presentes en la presión osmótica, ¿no? Del plasma. En sí, la acción de la hormona antidiurética es conservar el agua corporal mediante una reducción del volumen de orina excretado, ¿no? O sea, la DH va a promover la reabsorción de agua libre de solutos en los túbulos contornados distales y túbulos colectores del riñón, ¿no? Entonces aquí la presencia o la secreción de la hormona antidiurética va a actuar a nivel del riñón, produciendo la reabsorción solo de agua, ¿no? No reabsorbe solutos, solo pura agua. Entonces, por eso decimos, ya estamos, acción de la hormona, que sería la presencia de la hormona, la presencia de un riñón intacto, ¿no? Un riñón indemne que va a actuar en estos momentos, ¿no? Y la sensación de sed que nos va a servir como diagnóstico de las patologías, ¿no? Asociadas a las enfermedades de la neurohipófisis. Al igual que la adenohipófisis, ¿no? Vamos a ver que las patologías van a estar relacionadas casi exclusivamente con una hormona, ¿no? En este caso vamos a llevar más los síndromes de hiperfunción de la hormona antidiurética con la enfermedad conocida como diabetes insípida, ¿no? Han debido ver alguna vez o han debido escuchar o leer, ¿no? Sobre la diabetes insípida. Y de la oxitocina, pues muy poco, ¿no? Porque no hay hiperfunciones, no hay, digamos, mucho cambio en relación a la presencia de la oxitocina como patología a nivel endocrinológico. Entonces vamos a ver dos tipos de cuadros, ¿no? Una diabetes insípida central, o sea, donde va a haber, o el cuadro clínico resultante va a ser por el déficit o ausencia de la hormona o secreción de la hormona
antidiurética. Esa es la llamada diabetes insípida central, algunos llaman diabetes insípida verdadera, ¿no? O neurogénica, o sea, de arriba. Y la ausencia de receptores sensibles a la ADH en los túbulos renales. Es la llamada diabetes insípida nefrogénica, ¿no? Que en sí el cuadro clínico es casi similar, ¿no? Es un estado poliúrico, o sea, la presencia de una poliuria, una eliminación de orina de más de 2.5 litros en 24 horas, a veces hasta más se elimina con esta enfermedad, ¿no? Generalmente es una orina hipotónica con presencia de osmolaridad plasmática mayor, ¿no? A 300 miliosmoles. Generalmente en situaciones de ingestión de agua sin restricción. Ahora también vamos a ver otra patología, aparte de la diabetes insípida central o neurogénica, la diabetes insípida nefrogénica, la polidipsia primaria, ¿no? Que también hay que incluirla o para el diagnóstico diferencial de estas patologías. Se produce similares características clínicas, ¿no? También una poliuria, pero ya con ciertas características a nivel de plasma, ¿no? Ahora bien, las causas de diabetes insípida central, tenemos las primarias, la idiopática, la familiar, el síndrome de Wolfram, y las secundarias a procesos neoplásicos, traumatismos, procesos granulomatosos, infecciones autoinmunes y artrógenas. La nefrogénica es la más frecuente, vamos a ver una primaria o idiopática, una familiar, y generalmente es la diabetes insípida nefrogénica secundaria a otras patologías asociadas, sobre todo en este caso la diabetes, ¿no? O sea, la enfermedad renal crónica, ya sea por tóxicos, ya sea metabólica, ya sea la presencia de una diuresis osmótica. Y la polidipsia primaria, que es más psicogénica, es llamada también potomanía, ¿no? También puede haber secundaria a procesos granulomatosos, vasculitis, la esclerosis múltiple, el síndrome de Guillain-Barré también está incluido acá, ¿no? Entonces vemos tres tipos de diabetes insípida, ¿no? La central o neurogénica, la diabetes insípida nefrogénica, parte de patologías o enfermedades renales, y la polidipsia primaria, que es más de tipo psicogénico. Ahora, la que vamos a ver la diabetes insípida central, ¿no? Que es la llamada, denominada también craneal, neurogénica, hipotalámica o sensible a la ADH, ¿no? Se requiere pérdida de más del 80% de las neuronas que la sintetizan. Cualquier edad de la vida, predominio en varones, y la más frecuente es la idiopática, ¿no? Asociada a factor hereditario, herencia autosómica dominante. Bueno, el síndrome de Wolfram que habíamos hablado, ¿no? Que es raro, por mi parte no he visto nunca, ni he escuchado que hayan internado un síndrome de Wolfram, ¿no? Es asociación de una diabetes insípida con diabetes mellitus más trastornos a nivel del oído, con atrofia óptica y sordera. Es raro. Ahora bien, la mayor parte, como hemos dicho, corresponde a la zona hipotalámica, ¿no? Hipotálamo hipoficiario, ¿no? Realmente cualquier intervención quirúrgica podría producir una diabetes insípida, a veces pasajera, o ya posteriormente puede quedarse en forma permanente, ¿no? También otro tipo de enfermedades de tipo granulomatoso, la Wegener, la sarcoidosis, infecciones, ¿no? Cefalitis vírica,
meningoencefalitis bacteriana, SIBS, el síndrome de Guillain-Barré, asociado ahora al corona, ¿no? La de origen familiar, que es una hereditaria ligada al cromosoma X, ¿no? Sobre todo varones. Las causas metabólicas como la hipercalcemia, ¿no? Que produce de dos efectos, ¿no? Impide la acción de la DH sobre el riñón y aumenta la secreción hipofisea de aquella. Las de polidipsia primaria pues no están muy bien conocidas, ¿no? Como la diabetes insípida en sí, ¿no? Ya sea nefrogénica o central. En la central o neurogénica, ¿no? Está causada por una disminución o la inexistencia de la hormona antidiurética osmorregulada, ¿no? Que va a conducir a pérdida del agua libre, ¿no? O sea, el enfermo o la paciente o la persona va a ir eliminando orina, ¿no? Sí, en forma permanente, día y noche, si usted quiere llamar, y en este caso, pues, teniendo el mecanismo de la sed intacta, ¿no? Va a llevar el incremento de la osmolaridad, va a llevar a una mayor ingesta de líquidos, ¿no? O sea, para mantener el balance de agua perdida, ¿no? Entonces, en este caso va a ser una de orinar y una de tomar líquido, ¿no? Y en la diabetes insípida renal se va a secretar la DH, pero esta no va a actuar, ¿no? Con ahora los mecanismos compensadores van a ser el mismo, el enfermo toma agua, como no hay un riñón que haga efecto, entonces pues no va a haber mucha respuesta, ¿no? Eso es entonces en relación a la diabetes insípida central y la que es de origen neurogénico, hipotalámico, y la diabetes insípida nefrogénica, que es más por alteración a nivel renal, ¿no? Son patologías renales. La diabetes, por ejemplo, es una de las principales, ¿no? Y en la polidipsia primaria, ¿no? El aumento de la ingestión de líquidos origina un descenso de la osmolaridad plasmática y la supresión en la liberación del ADH, ¿no? O sea, va a haber un incremento de la diuresis. El intercambio de agua, ¿no? Va a existir un gran intercambio de agua, pero la osmolaridad plasmática se va a mantener o estabilizada en valores bajos, ¿no? Porque la característica, hemos dicho, de esta enfermedad es polidipsia, poliuria, más de a veces hasta 10 litros diarios, ¿no? La necesidad de ingesta de agua, de líquido, toma un montón de líquido, polidipsia, ¿no? Y con una osmolaridad urinaria baja, ¿no? Que sería la característica de la enfermedad. Poliuria, sobre todo en la noche, nicturia, orina en la noche, nicturia, la sed incesante, o sea, sed que tenga la necesidad de tomar cualquier cantidad de líquidos, de preferencia agua fría, ¿no? Y en los niños puede existir una enuresis, o sea, va a orinarse en la noche en la cama, ¿no? Otros signos ya menos típicos sería el malestar general, insomnio, impotencia, etc., ¿no? O sea, causa trastornos en el hábito de vida de la enfermedad, ¿no? Porque decimos que estos pacientes pues van orinando, ¿no? Todo el día y la noche, ¿no? Y aquí son hasta 15.20 litros durante el día, que eso hace que el paciente, pues si tiene el mecanismo de la sed, tiene que reponer, ¿no? Lo que decimos, no orina la cantidad de líquido que uno toma, o sea, toma y va eliminando y de esa manera se va reponiendo, ¿no? El medio interno. Este tipo de pacientes
si tienen la sed intacta, pues van a ir tomando líquidos y la osmolaridad se va a mantener estable, ¿no? O sea, es una de tomar, orinar, tomar y orinar, ¿no? Los pacientes van a preguntarles, pues, cuánto de líquido toma, le va a decir 4, 5, 6 casos en el día, y en la noche igual, ¿no? Se levanta a orinar, toma líquido, se levanta, toma líquido, orina, etc., ¿no? Entonces, esa es la manera de compensar, digamos, la osmolaridad ingiriendo bastante o cualquier cantidad de líquidos, ¿no? En el diagnóstico va a ser orientador, digamos, ver la parte de una paciente, pues, que orine, digamos, y en la diabetes mellitus va a orinar tanto, pues unos 15 a 20 litros diarios, ¿no? Nosotros tuvimos una paciente que llegó del Beni, que vino con una infección, ¿no?, urinaria, tifoidea, una cosa de esas, y que nos llamó la atención, ¿no?, que ella se sondeaba, o sea, tenía parte de la diabetes insípida, tenía una vejiga neurogénica, ¿no? O sea, tenía necesidad de colocarse una sonda para poder orinar, ¿no? Y bueno, así preguntando en la historia, etcétera, ¿no? ¿Y cuánto orina? Mire, ya estoy hasta problemas con mi marido, ¿no? Pues en la noche, tanto de día como de noche, tenía que sondearse y salía lo más buena cantidad de orina. ¿Y cuánto? Si sondea, ¿cuánto sale? Y a veces dice medio vasín, cuarto o medio vasín. Entonces, sospechamos, ¿no?, de esta diabetes insípida, hicimos los estudios necesarios, de entrada una sonda Foley para control de líquido, ¿no? Y evidentemente llegaba a orinar más de 15 litros en 24 horas, ¿no? Ahora bien, ese cuadro vamos a ver que ya para hacer las pruebas para el diagnóstico de la diabetes insípida, vamos a recurrir, por ejemplo, a lo que significa la sed, ¿no? Perdón un segundito. ¿No? Entonces vamos a continuar, ¿no? Entonces decimos que estos pacientes es una forma de ininterrumpida, ¿no?, de tomar líquidos y orinar, ¿no?, tanto de día como de noche, ¿no? También puede haber un déficit de glucocorticoides que va a ejercer un doble efecto, ¿no? Provoca una liberación no regulada de H y va a reducir la permeabilidad tubular al agua, ¿no? Entonces, a veces cuando hay una insuficiencia de glucocorticoides, o sea, un addison, a veces pasa desapercibida la enfermedad, pero una vez que empezamos el tratamiento con glucocorticoides, esta enfermedad se va a manifestar, ¿no? Ahora bien, la diabetes insípida casi siempre se va a ver después de una intervención quirúrgica, sobre todo a nivel adenohipoficiario, ¿no? O sea, habíamos indicado que en algunas de estas patologías, el adenoma productor de hormona del crecimiento, por ejemplo, a veces terminaba en una diabetes insípida, ya sea en forma parcial o a veces hasta en forma permanente, ¿no?, por daño neuronal, daño axonal. Entonces, una vez que se opera, digamos, un paciente de un adenoma hipoficiario, ¿no?, va a venir una fase de poliuria, decimos una primera fase de poliuria que dura más o menos unos 4 días. Atribuye a parálisis de las acciones lesionadas. A esta fase le sigue otra de 4 a 6 días de normalidad, o a veces
una secreción inadecuada de ADH, una vez un incremento de ADH, ¿no? Esto es por una descarga incontrolada de la hormona en las terminaciones sexuales, ¿no? Y después ya puede existir una normalidad, o sea, evoluciona a la normalidad, o va a producirse ya una lesión más severa que puede durar meses, o inclusive si es una lesión ya más importante puede ser o producirse una diabetes insípida permanente, ¿no? Realmente lo que pasa en algunos operados de cráneo, por ejemplo, llámese hemorragias, etcétera, donde entra a operar en neurocirujano y después de eso pues el paciente empieza a presentar una poliuria, qué sé yo, ¿no? Entonces hay que ver y controlar eso para ya ver el tratamiento adecuado, ¿no? En sí, el diagnóstico es la presencia de una poliuria, o sea, se habla de una diuresis superior a 2.5 litros en 24 horas, con una osmolaridad urinaria baja y una osmolaridad plasmática elevada, ¿no? Realmente esa es la característica de la enfermedad, ¿no? Hablamos de una poliuria de más de 2.5, generalmente más de 5, diría yo, para decir que sí hay un estado poliúrico verdadero, y las osmolaridades, ¿no? Urinaria baja y plasmática elevada, ¿no? En la bioquímica general, si hay una hipercalcemia, pues puede orientar un diagnóstico, una hipopotasemia, etcétera, que son más relativos a lo que significa una diabetes insípida nefrogénica, ¿no? Entonces, para el diagnóstico, una vez que tenemos una paciente, sospechamos clínicamente una poliuria, una polidipsia, ¿no? O sea, una poliuria de más de, como diríamos, de 5 litros diarios, habla de 2.5, ¿no? Con una osmolaridad plasmática aumentada y una osmolaridad urinaria baja, entonces ya podemos pensar en un diagnóstico, y para corroborar y confirmar se puede utilizar la prueba de la deshidratación, ¿no? O sea, es la restricción total de la ingestión de agua, ¿no? Y vamos controlando la osmolaridad urinaria, la osmolaridad plasmática, ver la cantidad de ADH al inicio de la prueba, ¿no? Ya una vez, ya pasando algunas horas, a veces un par de horas, vemos la cantidad de orina que se va a producir, no dejando que tomen ni una gota de agua, pues si se va midiendo, digamos, las osmolaridades, y pues después de un tiempo, un par de horas, se inyecta la hormona antidiurética, ¿no? Y vemos ahí la capacidad de concentración del riñón, ¿no? O sea, de una orina hiposmótica va a pasar a una orina isosmótica, ¿no? Si tras la prueba, dice acá, ¿no?, se observa una osmolaridad plasmática normal y en algunas mediciones la orina tuvo una osmolaridad superior a 800, la prueba puede considerarse normal. Una mala concentración de la orina tras la deshidratación, con una buena elevación tras la administración de ADH o su análogo, la desmopresina, indica diabetes insípida central. Y una mala elevación tras la desmopresina, una diabetes insípida, aquí es nefrogénica, no es neurogénica, una diabetes insípida nefrogénica. No sé, esta prueba de la osmolaridad nos va a servir para determinar, ¿no? Hacemos las mediciones en sangre, si es necesario se puede la hormona antidiurética, bueno, también la presencia de electrolitos, ver la osmolaridad plasmática, ver la osmolaridad urinaria, ver la cantidad de líquido que va a orinar en un paciente con restricción de agua, ser agua. Entonces, después de eso se utiliza la hormona antidiurética o su similar, la
desmopresina, ahí se ven los cambios, ¿no? Si es una central, si es una insípida, nefrogénica, ¿no? Entonces, el diagnóstico no es la prueba de la sed, o sea, el tratamiento de prueba con la desmopresina, que decimos, ¿no? Inyectar desmopresina y ver, ¿no? ¿Qué cambios va a haber en relación a la respuesta a la hormona antidiurética o a la desmopresina ya inyectada, ¿no? Generalmente diabetes insípida central, falta de ADH, pues reaccionan de manera favorable, ¿no? O sea, cambios de la osmolaridad urinaria, plasmática, cambios en la cantidad de orina excretada. Los pacientes con diabetes nefrogénica, ¿no? O sea, no tienen muy buenas respuestas, ¿no? Porque a ellos no les falta la hormona antidiurética. Entonces no hay una buena respuesta a la prueba de la deshidratación, y los pacientes con polidipsia primaria, ¿no? Van a continuar con ingesta de agua y desarrollan hiponatremia, ¿no? Generalmente esta prueba se hace con el paciente ya hospitalizado, ¿no? Se ha internado con controles periódicos de los valores de presión, etcétera, ¿no? Para evitar algún problema por la deshidratación que se les va a producir a estos pacientes por la no ingesta de líquido, ¿no? Realmente ahora existe la desmopresina por vía intranasal, que también nos sirve para hacer la prueba, ¿no? Del test de la deshidratación, test de Miller, también se conoce como test de Miller, ¿no? Entonces, damos esta desmopresina por vía intranasal, ¿no? Que te va ya a mejorar el paciente, y ese es el tratamiento que se le va a realizar al paciente ya de por vida, ¿no? Los PAPs nasales de la desmopresina, ¿no? Que es para no estar usando el inyectable, por ejemplo, ¿no? La ADH o la desmopresina. A veces en pacientes con diabetes insípida, llámese después de un tratamiento quirúrgico, etcétera, a veces solo hacemos observación de ingesta irrestricta de líquidos, ¿no? Sobre todo dependiendo un poco de respuesta, y a veces para que no esté con problemas de orinar en la noche, pues darle nomás su desmopresina intranasal y evitar que se esté levantando cada rato en la noche, ¿no? O sea, ya este es el tratamiento en sí indicado para el paciente, y bueno, la ingestión de líquidos, ¿no? Ahora bien, claro, esta es una diapositiva, ¿no? Donde siempre explica, ¿no? ¿Qué pasa cuando empezamos a tomar bebidas, en este caso el alcohol o etanol, ¿no? Que va a funcionar inicialmente como un diurético, ¿no? O sea, tomamos la cervecita, si quieren, nuestros carnavales, debe tomar, ¿no? A los 5 minutos después baño, 5 minutos baño, 5 minutos baño, ¿no? O sea, aquí el alcohol, el etanol va a actuar como un diurético, ¿no? Pero en el caso de acá del hipotálamo, o sea, va a producir la hormona antidiurética, ¿no? Tratando de conservar el agua, ¿no? Entonces, esta hormona antidiurética hace que los riñones pues retengan agua en el organismo. Pero cuando te pones a tomar, ¿no? El alcohol va a reprimir, ¿no? La liberación de vasopresina, va a frenar la liberación de vasopresina, ¿no? No va a haber mensaje a nivel de los riñones, va a aumentar la cantidad de diuresis, y después pues vamos a seguir orinando, y se produce la pérdida de líquidos y lo que se conoce como
Normalmente o vulgarmente se dice, ¿no? El chaqui posterior a la FARC. Entonces, eso es lo que hace el etanol, el alcohol, ¿no? Va a producir, o sea, va a reprimir la liberación de vasopresina, ¿no? O sea, la antidiurética, el individuo va, orina, pierde líquidos, pierde sal, pierde todo, digamos, y después ya queda con esa sensación de sed al día siguiente para reponer líquidos, ¿no? Este es un dicho de un profesor, ¿no? Estúdialo, tómalo con calma, cariño y dedicación, y en respuesta recibirás una profesión, ¿no? Reinaldo Loaiza Caro era ministro de Educación, un buen tipo, un buen profesor, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre la hormona antidiurética? Porque vamos a pasar a la prolactina. ¿No hay nada de alguna curiosidad? ¿Han visto alguna vez una... Doctor, yo tengo una... Adelante, sí, adelante. A nivel laboratorio, ¿cómo podríamos la diabetes nefrogénica de una diabetes? Muy entrecortado, no te entendió. Hola, ¿Ahora hola. se escucha? Ya, ahora sí. A nivel laboratorial, ¿cómo podría diferenciar una diabetes nefrogénica de una diabetes insípida? Porque ya que las dos tienen los mismos síntomas, entonces, ¿cómo podría diferenciar en un caso clínico, por ejemplo, una diabetes nefrogénica de una insípida a nivel de laboratorio? Claro, o sea, estamos viendo, ¿no ve? Que la diabetes central se llama también neurogénica, no es por déficit o ausencia de la hormona antidiurética, ¿no? Y uno de los diagnósticos va a ser ese, ¿no ve? ¿No ve? O sea, en la nefrogénica hay hormona antidiurética, inclusive hemos dicho que en algún caso, cuando hay una falla primaria en el receptor, o sea, cuando hay falla en los receptores, sube la hormona, en este caso la hormona antidiurética, inclusive va a estar un poco aumentada, ¿no? Y más el cuadro de una patología renal, ¿no? Que a veces estas patologías renales enmascaran más el cuadro de una diabetes insípida, ¿no? Generalmente hablamos, por ejemplo, de una insuficiencia renal aguda, ¿no? No sé si han escuchado la fase poliúrica de la insuficiencia renal, ¿no? Donde el enfermo empieza a orinar un montón, ¿no? De líquido, pero como respuesta, digamos, a esa falla renal y trastornos a nivel de la hormona antidiurética. Entonces, el diagnóstico va a ser más, digamos, por la presencia de la hormona antidiurética, o sea, cantidad de la hormona antidiurética y la presencia de un paciente con una patología nefrogénica. Generalmente es un paciente con una diabetes mellitus, ¿no? Una diabetes mellitus que ni siquiera está en etapa muy avanzada, ¿no? O sea, en fases iniciales que pueda presentar una falla renal aguda, ¿no? Y la prueba de la deshidratación que decíamos, ¿no? De ver si es central, va a responder a la hormona antidiurética, y si es nefrogénica, pues la respuesta va a ser casi nula, ¿no? Porque no es por falta de hormona antidiurética. No sé si estaba en clara la respuesta o algo más quieres. O sea, doctor, más que nada para entender bien, una diabetes nefrogénica se relaciona más con antecedentes de haber tenido patologías a nivel renal, a diferencia de la insípida. Las dos se llaman insípidas. Es Las, insípida neurogénica e insípida neurogénica o nefrogénica, digamos. ¿Eh? Las dos son las dos son diabetes insípida, que tienen la misma sintomatología, igual que la polidipsia primaria, ¿no? La polidipsia primaria es más un trastorno psicogénico, ¿no? Es
la potomanía que ya, ¿no? Donde el individuo toma y toma líquidos, ¿no? Y a veces sin necesidad, y de esa manera pues va a causar problemas a nivel del medio interno, ¿no? Pero las dos diabetes se llaman diabetes insípida. Por eso dicen la diabetes insípida central, neurogénica, y algunos le llaman hasta la verdadera, ¿no? Porque ahí sí hay déficit de la hormona antidiurética. Y la diabetes insípida nefrogénica, que es más por un trastorno de parénquima renal, de falla renal, etcétera, ¿no? Secundaria a otro proceso, llámese diabetes, etcétera. ¿Eh? Sin ser o sea, inicialmente la misma diabetes mellitus te va a producir, ¿no? La poliuria, polidipsia, polifagia, etcétera, ¿no? Esa sería un poquito la diferencia, ¿no? Entre la diabetes, pero insípida, las dos son insípidas. Insípida neurogénica central o la verdadera, y la diabetes insípida nefrogénica o periférica, ¿no? ¿Ahora está mejor? Sí, doctor, ya me quedó más claro. Gracias. Ya, cualquier cosa, si no vemos, ¿no? Entonces ahora, con esto casi vamos a terminar las enfermedades a nivel de la adenohipófisis, ¿no? Y la hipotálamo adenohipoficiaria, ¿no? Los síndromes de hipersecreción de prolactina, las hiperprolactinemias no tumorales y las hiperprolactinemias tumorales, llamadas también las prolactinomas, ¿no? Un tumor a nivel de la hipófisis. Entonces, como hiperprolactinemia, se conoce, ¿no? La enfermedad con la detección de cifras circulantes de prolactina, o sea, superiores a 20 a 25. Bueno, que hay otra medida que no se utiliza, acá se utiliza más la de 20 a 25 miligramos por litro en condiciones basales y reiteradas, ¿no? O sea, hablamos condiciones basales, hablamos de reiteración, porque una alza de prolactina no va a dar diagnóstico inicialmente de hiperprolactinemia, ¿no? Tenemos que pensar, tenemos que ver otras patologías o otras situaciones, hasta veces fisiológicas. El embarazo, por ejemplo, es uno de los cuadros que va a producir un incremento de la prolactina, pero eso es en forma fisiológica. Entonces decimos que la hiperprolactinemia es una enfermedad hipotálamo hipoficiaria, tal vez en frecuencia casi similar a la diabetes, y en relación a los tumores, los prolactinomas, o sea, tumores hipoficiarios, representa más del 50% del total. Entonces la frecuencia va a ser importante en este caso de las hiperprolactinemias, tanto tumorales, o sea, presencia de un tumor a nivel de la hipófisis, como las hiperprolactinemias tumorales, como en el caso, por ejemplo, del síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Que cursa también con hiperprolactinemia. O sea, la prolactina es secretada, ¿no? Durante diversas situaciones fisiológicas, ¿no? Sobre todo fines de embarazo, lactancia, también el sueño y el ejercicio físico, el estrés de cualquier tipo, ¿no? Incluyendo el inducido por la hipoglicemia insulínica, ¿no? O sea, ya no, como hemos dicho, ya no se utiliza mucho el uso de la insulina para diagnósticos, ¿no? A nivel endocrinológico, ¿no? O sea, cualquier alteración ya a nivel hipofisiaria o de los vasos puede manifestarse como una hiperprolactinemia, ¿no? Ahora, al ser una hormona regulada por una amina biógena, la dopamina, hemos dicho, en el cerebro, o digo, en el hipotálamo, hay 4 liberadoras y 2 supresoras, ¿no? La somatostatina, que más actúa a nivel
de la hormona del crecimiento, y la dopamina, que sería el exclusivo para disminuir la secreción de prolactina, ¿no? En este caso, pues el uso de fármacos, ¿no? Dopaminérgicos o antidopaminérgicos, psicotropos, ¿no? O sea que van a producir hiperprolactinemia, ¿no? En el caso de pacientes que reciben antipsicóticos, que reciben antidepresivos, etcétera, ¿no? O sea, los neurotransmisores cerebrales van a cursar con hiperprolactinemia. Vamos a ver entonces acá, ¿no? Las causas. Tenemos las enfermedades hipotalámicas, ¿no? Tumores que hemos hablado algo ya, como el craneofaringioma, lesiones cibertativas, leucemias, sarcomas, tuberculosis, radioterapia a nivel hipotalámico. A nivel hipofisiario, ¿no? Prolactinoma. Hemos hablado de los tumores somatotropos en sí, ¿no? O sea, del crecimiento más la prolactina, ¿no? Tumor mixto de crecimiento y prolactina, algunas otras enfermedades como Cushing, por ejemplo, ¿no? La enfermedad de Cushing también puede producir hiperprolactinemia, ¿no? Fármacos, ¿no? Casi todos los bloqueadores dopaminérgicos, neurolépticos, metoclopramida, antidepresivos, antihipertensivos, los estrógenos en dosis muy elevadas, los opioides, ¿no? Llámese, ahora que es la moda, creo, el uso del cannabis, ¿no? En cualquiera de sus formas. Verapamilo, drogas. Otras causas, el hipotiroidismo primario, la insuficiencia renal crónica, la cirrosis, el ovario poliquístico, la estimulación de la glándula mamaria, ¿no? Lo que hemos dicho por vía sensitivo medular, ¿no? La estimulación del pezón puede producir secreción de leche, secreción galactorrea. La pseudociesis, ese es el embarazo fantasma, el embarazo espurio, ¿no? Y idiopática, ¿no? Entonces vamos a ver varias causas de hiperprolactinemia, ¿no? Pero una de las causas importantes sería la presencia de los tumores a nivel de la hipófisis, ¿no? Los tumores secretores de prolactina. Ahora la enfermedad es inherente tanto al varón como a la mujer, pero con mayor incidencia en la mujer, ¿no? Y van a producir alteraciones en la función gonadal por doble acción, ¿no? O sea, en el hipotálamo y en la propia gónada, ¿no? O sea, por alteraciones a nivel de la regulación de la gonadotropa hipotalámica, por la hiperprolactinemia, frecuencia de los pulsos de LH, descarga ovulatoria de gonadotropinas, pues que va a estar abolida en la mujer, ¿no? O sea, va a haber una alteración más a nivel de en la mujer gonadal, ¿no? Los estrógenos que tienen un efecto de retroalimentación positiva sobre la secreción de LH. Ahora, en el ovario va a producir, la hiperprolactinemia va a inducir una inhibición directa, ¿no? De la síntesis de estradiol y progesterona, bloqueando la maduración del folículo ovárico. Vamos a ver que en la mujer una de las causas importantes de infertilidad es la presencia de las hiperprolactinemias, ¿no? No sé si han visto eso en ginecología. En el varón igual, ¿no? Inhibe o sea, los niveles elevados de prolactina van a inhibir la espermatogénesis, ya sea por acción hipotalámica o por efectos directos a nivel del testículo, ¿no? Conversión periférica de testosterona a dihidrotestosterona. En la mama, galactorrea, y en el hueso, osteoporosis, ¿no? Por hipoestrogenismo. Entonces, el cuadro clínico, ya resumiendo, en la mujer, ¿no? Va a ser sobre todo relacionada a la esfera menstrual, ¿no? Anomalías menstruales,
menorrea o amenorreas secundarias y infertilidad, ¿no? Unos cuadros importantes es la infertilidad. Y bueno, la presencia de galactorrea, ¿no? Que en la mujer es frecuente. 40 a 80% de los pacientes van a presentar galactorrea espontánea o tras expresión mamaria, ¿no? Los que han rotado ginecología y bueno, medicina interna también o endocrino, ¿no? A veces hay sospecha de galactorrea, ¿no? Y hay que hacer maniobras, o sea, una expresión mamaria, digamos, para ver si hay o no hay secreción de leche, galactorrea, ¿no? Y en el varón más relacionados con la libido, con infertilidad, ¿no? Reducción del fluido seminal, impotencia, ¿no? Si empieza antes de la pubertad, se reducen los cambios de masculinización, ¿no? Pero la galactorrea va a ser excepcional. Ahora bien, la parte ya de la presencia de masa o tumor, ¿no? Los trastornos de la hiperprolactinemia a veces empieza con microadenomas, ¿no? A nivel hipofisiario, y los síntomas van a ser más de alteraciones endocrinológicas por el aumento de la hormona. Pero ya cuando pasa el tiempo va a crecer más este microadenoma, se va a volver un macroadenoma, también se van a sumar las alteraciones de tipo neurológica, ¿no? Efectos de masa intracraneal. Ahora bien, la frecuencia es mayor en la mujer que en el varón, a veces con, ¿no? Ya cantidades de 20 a 1, por ejemplo, ¿no? Si se ven los microprolactinomas, ¿no? O sea, hay es una enfermedad bastante frecuente en las mujeres, ¿no? Ahora las manifestaciones clínicas, hemos dicho en la mujer, resumiendo, irregularidades menstruales, ¿no? Que esa es la característica, la galactorrea, aumento, o sea, secreción de leche, pero no relacionada con embarazo ni lactancia, ¿eh? Infertilidad, y si hay alteraciones ya de masa intracraneal, pues vamos a encontrar cefalea, vamos a encontrar alteraciones visuales y podemos encontrar también diversos grados de hipopituitarismo, ¿no? Eso en la mujer. En el varón casi similar, ¿no? Es relacionado con la esfera gonadal, impotencia, pérdida de la libido, puede haber cefaleas, alteraciones visuales, hipopituitarismo. En el varón la galactorrea puede estar presente, pero inicialmente o primariamente tendría que existir una ginecomastia, ¿no? Que eso es que la secreción de leche se va a formar en conductos de producción de leche, ¿no? Galactóforos. En el diagnóstico, ¿no? O sea, ya las pacientes, sobre todo jovencitas, les alarma un poco la salida de leche por las mamas, ¿no? Y más aún las mamás, pues, ¿no? Que ven cómo manchan los corpiños, etcétera, ¿no? Y generalmente uno piensa en embarazo, pues, ¿no? En el caso de las pacientes que toman medicación, por ejemplo, neurológica, ¿no? Que a veces cursan también con retraso, retardo mental, etcétera, entonces la sospecha de que pueda existir un embarazo, pues según la mamá es no más grande, o el papá, ¿no? Importante. Entonces, hay que excluir aquí primero las causas fisiológicas, ¿no? Llámese un embarazo, etcétera, ¿no? Y ver ya las causas patológicas, ¿no? O sea, vamos a ver una clínica compatible con cifras elevadas de prolactina, habíamos dicho de 20 a 25, en un embarazo sube a veces hasta 40 miligramos, ¿no? Por decilitro, entonces hay que descartar un embarazo, ¿no? O sea,
ya podemos decir que por encima de 30 o 40, ya podemos pensar que, o acá dice, ¿no? De 20 a 25, que podría existir una hiperprolactinemia, descartando embarazo, etc., ¿no? Y ya cuando es por encima de 100 miligramos, hasta podemos afirmar de que se puede tratar de un tumor, ya un macroprolactinoma. Entonces, esa es poquito la diferencia, ¿no? Entonces, en el diagnóstico diferencial decimos primero el embarazo, ¿no? Después vamos a ver las mujeres que toman neurolépticos, antidopaminérgicos y otros fármacos, o sea, fármacos que van a producir secreción de leche prolactina. Algunas hepatopatías, las nefropatías, la lesión o radiación hipotalámica, el hipotiroidismo primario, que a veces remeda a un síndrome hiperprolactinémico. Es un tema cortito, ves ya la evolución, por ejemplo, de la enfermedad, ¿no? Antes de 1976 no era muy bien conocido, no se diagnosticaba muy bien y bueno, en la actualidad ahora se tratan todos los casos, ¿no? Que inclusive a veces en la mujer, ¿no? Cuando hay algo de secreción láctea o algún trastorno a nivel periodo menstrual, etcétera, y ya en forma rutinaria la ginecóloga va pidiendo ya, ¿no? Su dosaje hormonal, llámese estrógeno, llámese progesterona, llámese gonadotrofinas, más la prolactina, ¿no? Que para hacer ya diagnósticos diferenciales y ver si no se trata de una hiperprolactinemia. Generalmente los microprolactinomas van a, con el tiempo, evolucionar hacia macroprolactinomas, ¿no? Generalmente esta prolactinemia hay que corregirla, como les digo, una de las causas principales de infertilidad en la mujer y que acude a la consulta, pues hay que descartar que si no se trata de una hiperprolactinemia, ¿no? Entonces corrige eso y mejora pues la posibilidad de embarazo, o sea, la infertilidad, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Supresión de la producción excesiva de prolactina, corrección del hipogonadismo y la galactorrea, reducción de la masa tumoral, si ésta existe, y de sus efectos sobre estructuras subyacentes, ¿no? O sea, aquí el tratamiento para ver que es también quirúrgico, ¿no? Inicialmente se puede dar medicación, se puede dar tratamiento médico, farmacológico, que corrige el hipogonadismo, corrige la galactorrea, y bueno, si es ya un macroprolactinoma, en este caso el tratamiento va a ser quirúrgico, ¿no? O sea, evitar también los efectos de masa, ¿no? Porque hemos dicho que cualquier lesión tumoral a nivel de la hipófisis pues, va a producir también algunas otras lesiones o efectos sobre estructuras. Preservación de las hormonas hipofisiarias, la función, evitar la recurrencia, ¿no? Entonces aquí también tenemos, ¿no? Tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, radioterapia o los tratamientos combinados, que es lo más frecuente, ¿no? Ahora bien, el tratamiento médico, ¿no? Inicialmente se utilizaba la bromocriptina, ¿no? La bromocriptina, pues, produjo un cambio radical en el tratamiento de la hiperprolactinemia, ¿no? En la actualidad, la bromocriptina, pues, está cayendo en desuso, ¿no? Y en algunos centros, inclusive no hay, en algún seguro se ha suspendido ya su consumo generalmente por haber mucha acción secundaria, ¿no? Y se está supliendo con el uso de otros fármacos como la lisurida, la tegurida, la cabergolida o la cabergolina, la pergolida,
no de eficacia similar, inclusive de menos dosis, ¿no? Porque para llegar a una dosis ideal para frenar la prolactina, antes se utilizaba la bromocriptina, pero en dosis a veces hasta 4 o 6 tablets diarias. En este caso, a veces una semana, una cada 15 días, o a veces inyección mensual, etc. Entonces, hasta la forma de tratamiento y las acciones secundarias son menos frecuentes. Solamente el costo, una tabletita llega a costar 60 bolivianos, pero que tampoco es para alarmarse, ¿no? Entonces, en la actualidad el tratamiento médico está en base a la cabergolina. ¿Eh? Generalmente los efectos secundarios eran cefaleas, fatiga, cólicos abdominales, etc., ¿no? Había un tratamiento, o sea, hacemos tratamiento de cabergolina en el diagnóstico diferencial, ¿no? Ver si de acuerdo a la presencia del tumor y de acuerdo a la presencia de prolactina, vamos a ver que un paciente tratada con la cabergolina, ¿no? Si persiste, o sea, la prolactina sigue elevada y el tumor hipofisiario sin cambios, podemos decir un prolactinoma resistente, ¿no? Entonces, en ese caso, ya pensar en un tratamiento quirúrgico más radical. La disminución de la prolactina y del tamaño del tumor, un prolactinoma sensible, tratamiento médico inicial. Y la disminución de prolactina sin cambios en el tumor, un tumor no prolactinoma, ¿no? Puede ser inherente a nivel de ovario, etc. Generalmente se empieza el tratamiento médico, pues reducen los niveles de PRL, mejora la galactosea, mejora los trastornos visuales y puede volver a su normalidad la menstruación y la ovulación, o sea, la posibilidad de embarazo en la mujer. En sí, el tratamiento inicial, si se empieza con cabergolina, en un momento que se suspende por mejoría del cuadro, etcétera, pero puede haber una nueva elevación de la prolactina y nuevamente presentar las manifestaciones clínicas. Entonces, generalmente en este caso el tratamiento va a ser indefinido, ¿no? O sea, dar la cabergolina, ¿no? Por tiempos prolongados. Aquí dice, tratamiento con cabergolina produce una mejoría súbita de la fertilidad. El tratamiento quirúrgico, ¿no? Que realmente hemos dicho en los adenomas, es el ideal, ¿no? Aquí el adenoma hipofisiario va a ser la adenomectomía selectiva por vía transesfenoidal, ¿no? Generalmente se hace esto en pacientes en etapa de macro, ¿no? Y también eficaz en las microprolactinomas, pero en pacientes que ya el tratamiento médico resulta ineficaz o que se tienen que tomar ya de por vida, ¿no? Mejor un tratamiento quirúrgico. Y la radioterapia, ¿no? Que también se utiliza, pero sobre todo se habla de los prolactinomas resistentes, invasivos o con crecimiento rápido, ¿no? Entonces, para otro tipo de tratamiento. Aquí tenemos un algoritmo, ¿no? Que siempre les pongo, hablamos de prolactina elevados, ver causas secundarias, un prolactinoma sintomático, si es un micro, si es un macro, el uso de la cabergolina, el uso de la cirugía, ¿no? Siempre considerar la cirugía como tratamiento definitivo y con pues mayor eficacia y respuesta, ¿no? Entonces, pero sin embargo tenemos siempre, ¿no? Lo farmacológico, lo quirúrgico y la radioterapia. Aquí tenemos un macroadenoma, ¿no? En la resonancia magnética hay un macroadenoma, es contrastado. Aquí también un macroadenoma, ¿no? Esta es la colaboración de uno de los estudiantes de Univalle que fue a la India o a Turquía, no sé dónde, a hacer una rotación e intercambio y vieron una paciente, ¿no? Con
con un prolactinoma, pues importante, donde hicieron la cirugía, ¿no? Aquí se ve algo, y la paciente quedó muy bien, ¿no? Esta es una característica, ¿no? Radiológica. Se habla de un macroadenoma, ¿no? El signo del muñeco de nieve. ¿No? Si ustedes se van a fijar a la izquierda de la pantalla, pues hay un macroprolactinoma, ¿no? Con las características más o menos similares, por eso se habla del el signo del muñeco de nieve, ¿no? Para designar a un prolactinoma. Igual acá, ¿no? Es más invasivo. Igual acá, ¿no? Inclusive ya está produciendo trastornos a nivel de los órganos vecinos, ¿no? Con compresión. Esto es uno gigante, ¿no? Entonces, estos cuadros de prolactina, de los prolactinomas sobre todo, hay que tenerlos pues en cuenta porque como anécdota, por ejemplo, igual una paciente del Beni también, esta sí jovencita, pues tendría como sus 26 años, por ahí, andaba, ¿no? Y que definitivamente, pues nosotros al hacer la historia clínica, ¿no? Preguntamos eh, fecha del último periodo menstrual, ¿no? Entonces, la paciente nos dijo, no, nunca he tenido periodo. Bueno, y tenía desarrollo mamario, que sí, todos los caracteres sexuales presentes para descartar pues alguna patología con hipodesarrollo, un Turner, qué sé yo, que no era. Pero ya eso nos dijo, nos llamó la atención, yo nunca he tenido periodo, no conozco qué es el periodo. Entonces vamos indagando más, antecedentes, operada de cráneo, le habían operado de un prolactinoma, le sacaron un tumor lo más importante y que dejó después de eso, ya no fue más al médico, dejó su tratamiento farmacológico y bueno, cuando fue a la consulta no fue por este problema, ¿no? Sino fue también por una infección urinaria, alguna cosa, ¿no? Y en interrogatorio preguntando, no tenía ninguna sintomatología ni neurológica ni endocrinológica, ¿no? Pero ver, ¿no? El antecedente, ver, porque ya no había periodos, entonces, ¿en qué quedó ese prolactinoma? Le volvimos a hacer una tomografía y se vio nuevamente una recurrencia o una recidiva del tumor, ¿no? Que ya no quiso ser operada, pues pidió su alta y se fue. Pero lo que llama un poco la atención es que una dama diga, no, nunca he tenido periodo ni le interesaba tener el periodo. Entonces, ¿qué se habría hecho? ¿Operar o no operar? Seguramente ya empiezan las manifestaciones neurológicas y con seguridad va a tener, se habría hecho operar en esa época, ¿no? Entonces aquí tenemos los resúmenes que siempre ponemos, decimos, ¿no? Hablamos de un prolactinoma, ¿no? Un tumor hipofisiario secretor de prolactina, ¿no? Que dice 40%, nosotros también hemos visto, ¿no? 50% sería un adenoma y el más común a nivel hipofisiario. Tamaño micro y macro, ¿no? Menos de 1 y más de 1. Y la invasión local a nivel de disfunción de la hipófisis, invasión a nivel de los senos cavernosos, esfenoidales, compresión del quiasma óptico, ¿no? Entonces, son causas también de cefaleas crónicas que hay que incluirse en el estudio del diferencial de la cefalea, ¿no? Que es lo más problemático a veces de diagnóstico en medicina. Diseminación metastática, casi la mayoría son benignos y limitados a la hipófisis, los malignos, huesos, linfáticos, pulmón, hígado, etc., ¿no? Los tumores mixtos son más frecuentes, ¿no? Hemos hablado de los mamos somatotropos, ¿no? GH y prolactina, crecimiento y prolactina. Etiología, pues realmente causa no conocida, ¿no? Se habla de expansión monoclonal de los lactotropos hipofisiares con mutación somática, sobreexposición del gen PTTG, etcétera, pero más vemos que
son, ¿no? Y una causa aparente, ¿no? Sí, se puede formar parte de los neoplasias endócrinas múltiples de tipo 1, ¿no? O sea, se habla de 15 a 60% de tumores de MEN1 asociados a prolactinoma, ¿no? Con adenoma hipoficiario. Las patologías o las cifras de prolactina, hablamos menor a 200, 200 a 1000 y más de 1000 nanogramos, ¿no? Ya el tamaño sería más de 2 centímetros, ¿no? Entonces hablamos de un prolactinoma posible, probable prolactinoma y habitualmente diagnóstico mayor de 200 miligramos por mililitro. Ya decimos que es más frecuente, ¿no? O sea, hemos dado cifras de 100 inicialmente, ¿no? Que sea un prolactinoma, o sea, un tumor de tipo prolactina. Aquí la presentación clínica, ¿no? Hablamos de efectos de masa, hablamos de galactorrea, hablamos de hipogonadismos, ya sea en mujeres premenopáusicas, posmenopáusicas, en niños, en varones, o sea, la signología que está descrita ahí, ¿no? La imagen, generalmente hacemos resonancia magnética con gadolínio. Y auxiliares, para el diagnóstico, concentración sérica de prolactina, ver si una tirotropina sérica, ver controles de embarazo, cribado de hipopituitarismo, ¿no? Entonces ya, eso les dejo para su repaso. Igual acá, ¿no? Causas fisiológicas que decimos, medicamentos antagonistas de la dopamina, antipsicóticos, antidepresivos, antihipertensivos, causas patológicas, tumores, craniofaringiomas, meningiomas, prolactinomas, etcétera. O sea, es todo, siempre decimos, damos un resumen para que ustedes vean, y el tratamiento aquí habla más de la bromocriptina como también de la cabergolina, ¿no? 0,25 miligramos, 2 por semana, ¿no? Eso va a disminuir la secreción de prolactina y reducir la masa o el tamaño del tumor. Y la cirugía y también la radioterapia, ¿no? Como coadyuvante en el tratamiento. Generalmente indicamos, ¿no? Que no solamente el tratamiento quirúrgico, farmacológico, sino el combinado. La experiencia, por ejemplo, en el tratamiento de las hiperprolactinemias iniciales, si quieren podemos llamar así, con microadenomas, pues el tratamiento inicialmente los hacemos más de origen farmacológico, o sea, tratamiento farmacológico, ¿no? Ahora aquí las hiperprolactinemias farmacológicas, ¿no? Con prolactinas menores a 150 nanogramos, ¿no? Hablamos de medicamentos de uso corriente como el haloperidol, que es un tranquilizante mayor, la metoclopramida, bueno, la metildopa casi no se utiliza excepto en embarazadas, ¿no? Es un antihipertensivo. La ranitidina, que también se ha cambiado ya por el omeprazol, la amitriptilina, sí, el verapamilo para las arritmias, presión arterial. Entonces son las farmacológicas. Y la diferencia un poco entre el hombre y la mujer, ¿no? En el hombre, aumento de la letargia, libido disminuido, la galactorrea tardía, y la mujer la galactorrea temprana, ¿no? Esterilidad, alteraciones menstruales, impotencia, hipogonadismo. Son las características. Y bueno, siempre esto como una máxima, ¿no? Estudian no para saber una cosa más, sino para saberla mejor. Eso dijo Séneca. Bueno, con eso hemos concluido toda la parte ya de hipotálamo hipófisis, ¿no? Entraríamos en la próxima clase ya tiroides. No sé si hay alguna pregunta también acá, algo más para explicar, algo más para aclarar conceptos, etcétera, ¿no? Porque estas patologías ahora las está manejando más el ginecólogo, endocrinólogo, si quieren podemos llamar así, o ginecólogo, estudios en endocrinología, ¿no? Las hiperprolactinemias manejan ahora eso, los ginecólogos.
también los endocrinólogos, ¿no? Pero ya la parte de tratamiento, inclusive el cirujano, ¿no? Tratamiento quirúrgico. No sé si hay alguna pregunta. Creo que estamos todavía en buena hora. Siempre acabamos un poquito más temprano. Teníamos que acabar 18:35, es 18:02, pero con usted estoy bien, con el otro grupo un poquito atrasado, con una clase menos. Yo creo que la dejamos acá y la próxima ya llevamos lo que significa, empezamos con tiroides, ¿no? ¿Alguna pregunta? No hay nada. No, doctor. No creo, doctor.